Bueno, bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar sobre finanzas, emprendimiento y liderazgo. Tengo aquí conmigo al señor Alexander Navarro que nos va a contar un poco sobre su trayectoria. Alexander, bienvenido. Gracias por la invitación, Nino. Tengo un par de preguntas y un par de dudas que quiero que le comentes a toda la audiencia. ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? ¿Qué tiempo tienes en el país? Bueno, tengo ya 16 años en Estados Unidos, venezolano. En Venezuela tuve la oportunidad de niño de estar en diferentes ciudades. Yo soy de Caracas, Venezuela. Viví en Mérida, en el frío, y en Maracaibo, que es el calor de Venezuela. A mis 3 años, mi mamá tomó la decisión de ir a Mérida. Estuvimos en Mérida, estuve como desde mis 3 años hasta los 7, 8 y de allí regresamos a la ciudad de Caracas y de ahí estuvimos hasta los 13 años y de ahí me fui a Maracaibo y estuve hasta los 17 y de allí entré a este país. ¿Tienes hermanos? Sí, somos cuatro. Tengo dos hermanos mayores y mi hermana que me lleva 2 años menor. Ok, entonces estás en el medio. Estoy exactamente en el medio. ¿De dónde crees que nace este tema del emprendimiento? ¿Viene de tu mamá, de tu abuelo? Yo creo que viene más de mi mamá, con mi abuelo por la situación que mami se mudó de un estado a otro. No tenía mucho contacto con ellos, solamente en verano y en diciembre, pero no tenía esa conexión día a día con ellos hasta que me mudé para Maracaibo en el 2004 y ya mi abuelo tenía cáncer y todo esto, ¿no? Pero yo creo que la parte de emprendimiento fue mi mamá. Mi mamá siempre ha sido como que la que ha hecho cosas fuera de la regla. Como que ella fue la primera que se mudó a una ciudad grande, ella fue la primera que se graduó, fue la primera. Entonces yo creo que por allí fue que yo tomé esa parte de emprendimiento. Tengo entendido que viviste aquí el high school y básicamente una parte de la universidad. Cuéntame qué estudiaste, cómo fue esas vivencias aquí de esa tardía adolescencia. Sí, bueno, y es bien interesante porque yo llegué aquí en 2008 y llegué en el 2008 a mis 17 años y aquí en high school no puedes entrar si tienes 18. Llegué exactamente 3 meses antes de cumplir los 18 años. Hice mis dos últimos años, como tú lo dices, bien tarde porque todos se graduaban de 18, yo me gradué de 20 años prácticamente, pero pude vivir esa experiencia. Yo cuando estaba en Venezuela veía muchos de estos canales que mostraban la vida en las escuelas, que si High School Musical, ese era como que el boom en el 2008. Y yo pude vivir un poco de eso y de verdad es igual como se ve en Disney, es igual, o sea, es increíble, una buena experiencia y qué bueno que pude vivir esas dos experiencias. Viví la escuela en Venezuela, pero también viví la escuela en los Estados Unidos. Y en la parte de la universidad estuve en diferentes colleges, pero con el que estuve ya al final fue la Universidad Central de la Florida, aquí en Orlando, y estaba estudiando para ser biólogo y ser lo que le llaman biólogo molecular, porque mi intención era ser un cardiólogo. Y acá en Estados Unidos te piden ciertas cositas antes de poder entrar a la escuela de medicina. Entonces, ¿viste tipo fraternidades y todo eso? ¿Es literal como en las películas o como...? Pude ir a un par de reuniones, pero así de poder estar dentro de las fraternidades no. Pero sí pude ir a los juegos, pude ir a fiestas y sí, es totalmente cierto. O sea, lo que te muestran en la tele, las escuelas son así. Y pude vivir esa experiencia y de verdad que fue muy buena. Cuéntame de hobbies, deporte, música... Bueno, yo en música, desde pequeño siempre me ha interesado mucho la música. Yo toqué guitarra y cuatro en las iglesias, ¿verdad? Mi mamá, antes de venir para acá, me metió en una escuela de música que fue excelente, aprendí bastante. Y hobbies, bueno, en la parte de deporte siempre he estado, yo soy de esas personas que juegan un poquito de cada cosa, no soy malo, ¿verdad? Pero me defiendo, pero puedo jugar un poquito, o sea, yo he tenido esas temporadas de fútbol o de tenis, me encanta. Una de las cosas que me gusta ahorita bastante es el racing. Incluso contigo, hemos ido a diferentes carreras y de verdad que es algo que de verdad me ha entrado esa emoción por la velocidad. ¿Qué parte del tema de las carreras es la competición o es el drenar el estrés o es estar en el peligro de que cualquier cosa puede pasar? En estos días me acuerdo que estábamos en una carrera, una competencia y te chocaron y bueno, fue súper loco. Fue fuerte, fue un choque fuerte, pero yo creo que el estar conectado contigo, uno siempre está en el día a día, entre el trabajo y tantas cosas, y los meetings, los coachings, los retiros, los viajes. Yo creo que el estar conectado, solamente estoy conectado yo y el auto. Por supuesto el riesgo de que si me chocan o no, eso también como que te genera un poco de adrenalina,
pero el yo estar en el vehículo, yo tener control del vehículo es algo que de verdad me emociona. Y por supuesto la parte de la competencia, el poder tener el mejor tiempo, el poder pasar a alguien. Yo creo que racing es algo increíble que cualquiera de ustedes, y yo los invito, pruébenlo, porque de verdad te muestra diferentes aspectos de la vida el estar metido en ese carro. Es increíble. ¿Qué tan importante crees que sea en la vida de un emprendedor o de un líder tener esos tiempos de drenar y de, digamos, estar uno a uno con el carro, en este caso? Cuéntame qué tan importante es para un líder esa parte de un hobby donde drenar. Es súper, eso es súper. Y lo hemos visto en algunas cosas. Yo no sé si tú has estudiado un poco los médicos, por ejemplo, los médicos, más que todos los cirujanos, como están con esa presión diaria, ¿no? De salvar vidas y de poder hacer en su trabajo. Muchos de ellos son artistas, son pintores, algunos trabajan también en diferentes áreas. Es importante tener siempre un tiempo para uno mismo, para uno como que eres tú y tú. Porque a veces uno está en el día a día, en el trabajo, para los que son empleados, están en el día a día y parpadeas y pasan 8 horas y no tienes ese tiempo para ti, ¿verdad? Así sea poco tiempo, pero yo digo que, o sea, es importante tener ese tiempo para ti. Y yo creo que el racing es una cosa que de verdad me conecta conmigo y es como que me desconecta. O sea, es tanto estar metido en ese auto y el calor que hace, y más ahora en verano, ¿verdad? Pero el poder conectar contigo y estar tú solo contigo en haciendo algo, es algo que de verdad en todo el mundo debe tener espacio o poner un espacio para poder tener eso. Si tuviéramos que decir como algunas cualidades o cosas que tiene que hacer alguien para ser exitoso en la parte de liderazgo y de emprendimiento, aparte de esos tiempos uno a uno, ¿qué otras cosas crees que se necesitan para, digamos, definir a un líder o una persona que ha alcanzado cosas como las que tú has hecho ahorita? Bueno, el desarrollo personal es importante, el poder leer y siempre estar en constante educación, autoeducación es importante. Por supuesto, la autoeducación es importante, pero también el poder implementar lo que estás aprendiendo. Conozco muchísimas personas que leen 20, 50 libros al año y tienen el problema de la implementación. Entonces, la implementación es importante. Y la otra es tener a alguien que esté en el lugar donde tú quieres estar y que esté dispuesto a darte coaching también. Y el coaching se gana. O sea, tú tienes que hacer cosas, ¿verdad?, para poderte ganar el coaching y el tiempo de la persona. Pero el tener a alguien contigo es sumamente importante en business. Cuando estás solo es más complicado porque tú no sabes a dónde vas. Pero cuando tienes a alguien que ya está en el lugar que tú quieres estar y está dispuesto a darte coaching, entonces ahí tu vida cambia. Y eso fue una de las cosas que ha pasado conmigo en los últimos años. Ajá, tengo un par de dudas. Cuéntame cómo fue esa infancia. ¿El emprendimiento siempre estuvo ahí al lado tuyo o fue algo que de repente tú dijiste ya no quiero trabajarle a más nadie? ¿O cómo fue eso? Cuéntame un poco cómo fue tu contacto o tu primer contacto con esta área de emprendimiento. Bueno, según mi familia y amigos, desde niño he tenido algo que tiene que ver con emprendimiento. Yo recuerdo cuarto, quinto grado, estaban los CDs en blanco y yo les ponía música y se los vendía a los compañeros. Ya al finalizar mi vida en Venezuela, tenía que 16 años, yo compraba cosas en Mercado Libre y yo las vendía donde vivían mis abuelos, ¿no? Y yo llegué a ganar incluso más dinero a mis 16 años que mi hermano siendo ingeniero. Fue un poquito antes de llegar a los Estados Unidos, pero siempre he tenido ese espíritu de emprendedor, siempre he sido del tipo introvertido, siempre soy el tipo callado. No voy a salir a hablar, a decir, mira, te vendo esto, pero ha sido algo que por ahí un dicho que dice que cuando tú encuentras tu pasión ya eres una persona extrovertida, ¿no? Entonces, pero me encanta lo que hago ahora, pero desde pequeño siempre he tenido como que esa chispa. Y yo creo que lo he visto mucho en mi mamá. Yo me acuerdo que mi mamá a los 40 años, ella hizo una fiesta gigantesca, eso de las pocas memorias que uno tiene de niño. Ella hizo una fiesta, había un cochino gigantesco, o sea, mucha gente, había muchísima gente y prácticamente, no sé si fue ahí mismo, pero fue más o menos en esa época, a ella, el banco donde ella trabajó por muchísimos años se fue a quiebre y ella perdió absolutamente todo y siempre, me imagino que mi mamá en ese punto trató de encontrar un empleo y en Venezuela si tienes 40 años, incluso 30 años ya eres viejo, ¿no? Para el mundo laboral.
Entonces ella no pudo encontrarlo y vi a mi mamá emprendiendo en diferentes cosas. Tuvimos grúas, vendió donuts, fue taxista, mi mamá hizo de todo para tratar de poner un pan en la casa y yo creo que ese espíritu emprendedor de mi mamá fue lo que yo pude absorber. Y yo siempre digo que los niños no hacen lo que los padres dicen, sino lo que los padres hacen. Y eso fue una de las cosas que creo que absorbí de mi mamá desde muy temprano. En una de las charlas que hemos tenido en todo este journey, me contabas un poco sobre convenciones, Comic Cons. Cuéntame cómo te has envuelto en toda esta situación y qué sucedió durante ese tiempo que estabas con estas cosas. Sí, bueno, yo siempre he tenido, yo salí de high school en el 2010 y yo dije no le voy a trabajar a nadie y tuve un empleo en McDonald's. Estuve un par de meses en mi último año de high school, me di cuenta que me gusta trabajar, soy un workaholic. Pero cuando yo me gradué yo dije no, de verdad no quiero tener un jefe y busqué formas de cómo hacer algo. Tuve tiendas de celulares y yo reparaba iPhones, iPhone 2, 3, 4, esos. Después de allí me puse a reparar computadoras y vendía cosas. Hice dropshipping en el 2011 donde traía containers de China. La gente me llamaba loco porque la casa de mi mamá siempre estaba full de cosas. Siempre estaba inventando algo y más o menos cuando dejé el negocio de dropshipping fue cuando un amigo me dijo mira, tengo un evento y necesitamos a alguien que nos ayude con el último golpe para que el evento se dé, ¿no? Y yo tomé la decisión de ayudarlo, ¿verdad? Y había una ganancia y llenamos, hay un sitio en Maracaibo que se llama Palacio de Eventos y pusimos 4,000 personas en el Kick and Save Fest en el 2013 y fue cuando yo dije, déjame meterme aquí. Entonces empezamos a hacer varios eventos y en el 2014 fue cuando tuve el evento que siempre cuento, que perdí miles de dólares en un fin de semana y yo antes lo veía como que ¿por qué me pasó a mí? Ahora yo digo me tenía que pasar porque toqué lo más bajo y fue un catalítico para la nueva vida que empezó en el 2014. ¿Qué edad tenías ahí más o menos en esa época donde digamos toca fondo financieramente? 23. Súper joven. Súper, yes. También he escuchado un poco sobre que también tuviste tu momento como top. ¿Eso fue previo a este momento de irte, digamos, que no salieron las cosas como estaban planeadas o en qué momento tuve ciertos tops durante esos años. En la parte de los celulares tuve un momento que me fue muy bien. También en la parte de dropshipping, muy bien, miles de dólares al mes. Y después empecé a hacer los eventos y tuve eventos que me daban, tuve eventos que no. Pero sí tuve ciertos momentos como que de alegría extrema y también momentos que fueron de tristeza extrema también. ¿Por qué crees que sucedió todo esto? Obviamente viéndolo hacia atrás tenía que suceder para mostrar y aprender un poco de cosas, pero ¿fue falta de inteligencia financiera o fue astucia de negocio o fue experiencia en general porque tenías 23 años y a esa edad uno es bastante alocado? Sí. ¿Qué crees tú que fue lo que faltó ahí o lo que hizo que sucediera todo esto que te llevó a un punto donde financieramente no estabas bien? Sí, bueno, una cosa importante es estudiar bien el negocio, no estudiarlo al 100% porque hay muchas personas que dicen que tienen que estudiarlo al 100% para poder empezar, pero estudiar el market, tener un mentor, ¿verdad? Es importantísimo. Yo no tenía uno. Yo creía que me las sabía todas, ¿verdad? No sé si pasa eso mucho cuando las personas tienen 23 años. Pero sí, por supuesto, si veo atrás, puedo identificar cuáles errores hubo. Por supuesto, astucia. En los 23 años yo no tenía tanta experiencia para poder ser astuto un poco en business. Y eso también fue uno de los catalíticos de que ese evento no se diera como se tenía que haber dado en el momento del 2014. Yeah. Si tuvieras que decirle algo a Alex en ese preciso momento donde todo me imagino que parecía un caos y me imagino que unos niveles de estrés, ¿qué le dirías sabiendo lo que sabes hoy a Alex en ese momento? En el momento más bajo, dices. Le diría que todo va a estar bien, que todo se soluciona. Si hay un problema es porque hay una solución. Si no hay solución, no es problema. Los problemas son para que se puedan solucionar y tener paciencia en el proceso. Pero yo le diría eso, que todo va a estar bien.
Cuando uno tiene, y no necesariamente porque tenía 23 años, es cuando una persona no tiene inteligencia emocional o no sabe cómo lidiar con las emociones, y eso es una de las cosas que yo siempre digo, que las escuelas deberían trabajar duro en mostrar eso. Ahorita hay tantos suicidios de niños y bullying y tantas cosas, entonces, pero yo le dijera eso, que todo va a estar bien y vas a poder solucionar eso. Tengo entendido que la parte de los servicios financieros aquí en Estados Unidos te encontró en una reunión nocturna, una fiesta. Cuéntame un poco cómo fue ese primer encuentro a la oportunidad que ahora le estás ofreciendo a las personas de cambiar su vida, su parte financiera. Sí, en ese entonces es bien interesante porque yo ya estaba en el campo, ya me había licenciado en el 2014 y estaba en ese proceso y todavía tenía, aunque haya pasado por la situación que yo pasé, tenía esa actitud que yo me sabía todo. Entonces yo paré en el 2015, yo me licencié en el 2014, en el 2014 abrí mi agencia y en el 2015 yo dije, ya va, yo puedo tener gente y ganar plata, vamos a hacerlo. Entonces los estuve haciendo y estuve aprendiendo algunas habilidades, ventas y todo eso. Y estaba en una fiesta súper random, estaba en una fiesta de cumpleaños y estuve allí y estuve en un balcón con 3 amigos y me prospectaron. Alguien me dijo, mira, tenemos esto, ¿verdad? Empezaron a hablarme del lenguaje del business. Yo, por supuesto, como los humanos, y soy totalmente humano, ¿no? Las personas son escépticas, yo fui muy escéptico y cuando me quitaron mi número de teléfono yo no lo quise dar. Pero mi amigo que estaba al lado, ¿verdad? Y él va a ver esta entrevista y se va a reír. Él dio su número, ¿verdad? Se sentaron con él como a los 2-3 días, le mostraron una presentación, ¿verdad? Súper rara, ¿verdad? Y él dijo que no estaba interesado, pero él dio mi número, ¿verdad? Y la persona que estaba en el business hizo el trabajo de hacer su follow-up. Por eso yo siempre digo que el seguimiento es la fortuna del business. Y aquí estoy, ya 8 años sí después. Pero fue súper random, estamos en una fiesta, estábamos pasándola bien y las oportunidades llegan y siempre es bueno estar abierto para las oportunidades. Esa parte es importante. A veces las personas no están preparadas para recibir la oportunidad y te pueden llegar las oportunidades y tú las escuchas pero no tomas acción porque no estás listo para recibirla. Y quizás yo estaba listo para recibirla en ese momento. ¿Qué fue lo que te hizo clic en esa primera propuesta que tú digas, esto suena interesante? Bueno, yo estaba en esa época, yo estaba en muchos lados. Porque en la industria financiera, con la licencia que yo tengo, es muy amplia. Se pueden hacer muchísimas cosas. Y eso es bueno y eso es malo. Es bueno porque tienes un abanico de cosas para hacer a un cliente o poder ayudar a alguien, pero es malo porque no estás enfocado y cuando tú no estás enfocado no hay un resultado. Entonces yo estaba en muchas cosas. Entonces cuando ellos me llegaron con la propuesta, ellos me estaban dando herramientas que no podía obtener de forma independiente. Y por eso fue que tomé yo la decisión, pero al mismo tiempo yo estaba haciendo muchísimas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? En el business, que no me dejó enfocarme en una cosa, pero una de las cosas que me llamó la atención de donde estoy ahora es poder tener acceso a las herramientas que tengo ahora. Y eso fue una de las cosas que ellos como que se dieron cuenta que era lo que yo buscaba y me estaban dando en la llaga de que mira, aquí lo tienes, ¿verdad? Pero sí, fue eso. La pregunta siguiente lógica es, ¿tú crees que un líder o un emprendedor nace o se construye en el camino? Se construye. En cualquier persona es capaz de poder llegar a ese punto. Por supuesto, tiene que pasar muchísimas cosas. 1, tienes que tomar una decisión de que lo quieres hacer. 2, tener a un mentor. Y 3, hacer el trabajo. O sea, nada existe si no haces el trabajo. O sea, las cosas no llegan solas. En mi caso, yo, casualidad, hace poco estaba hablando con un Regional Vice President de una empresa gigantesca y él me dijo, Alex, ¿tú cómo haces para mover tanta gente para un evento? Vamos a una fiesta de Memorial Weekend, creo. Vamos a llevar a 40 personas. En estos días fuimos para Nashville, llevamos como 50. Tengo ese poder de convocatoria. Y él me dijo, ¿cómo tú haces eso? ¿Será que tú estudiaste, fuiste capitán de algo? Yo le dije, bueno, yo jugaba algunos deportes, pero nunca he tenido yo no era el líder, yo no era el de la voz estudiantil ni nada de eso, sino que se fue construyendo eso en mí, hasta ser la persona que soy ahora.
me queda por preguntarte, ¿cuál fue el punto de no retorno que tú dijiste, tengo que hacer que esto funcione? Y con esa pregunta cerramos esta entrevista. ¿Cuál fue el punto de quiebre? De no volver atrás. Bueno, en el dejar mi escuela, me faltaban 4 clases para cerrar el primer capítulo antes de entrar para la escuela de medicina. No sé si te ha pasado o a ustedes que están viendo que entran a una clase, ¿verdad? Y ponle que no haces tu tarea. Entonces quizás vas a la clase. Después no la vuelves a hacer y dejas de ir, ¿verdad? Dejas de ir. O sea, eso es algo automático. La gente por no hacer la tarea por X o Y no vuelven a la clase y tienen que volverla a hacer en el semestre o X. Yo cuando ya estaba en ese punto de que no había vuelta atrás a la escuela, o sea, yo dije, no voy a volver a la escuela. El tomar la decisión de no volver a hacerlo, incluso mi abuela de vez en cuando me dice, ay, mijito, ¿por qué no terminas las 4 clases? Haz una al año. Pero no es eso, sino el volver a la escuela era algo que yo dije, si ya salí, no quiero volver. Y yo era una persona que me encantaba, o sea, yo sacaba mis buenas notas, pero yo era el típico que o llegaba tarde o que no hacía las vainas y sacaba 20. Ya me pasó. No sé si me pasó total. Y toda mi familia me decía, mira, este carajito, este niño... Ni estudia. Ni estudia y saca 20, qué locura, qué rayos está haciendo. Entonces yo estaba en ese proceso. Miren a Canela, conozcan a la Canela. Entonces, yo creo que el punto de retorno era ese, o sea, como que no voy a volver atrás, porque no había otro punto. Ya había quemado los barcos con los eventos, ya había quemado los barcos con las tiendas, ya había quemado los barcos con Amazon. No había otra oportunidad, o sea, no tenía en mi cabeza otra oportunidad para poder reemplazar quizás la escuela. Entonces como que no quería volver a la escuela y no había otra opción. Era como que o sí o sí. Y así no gané dinero por años. Yo tuve años sin ganar absolutamente nada, pero fui desarrollando el business a lo que es ahora la agencia, una de las más grandes de todo Estados Unidos. Súper bueno, Alexander. Muchísimas gracias por esa apertura de tu vida personal y familiar. Y bueno, queda ya, vamos a ahondar un poquito más en otros temas, pero ya en otro capítulo. Y bueno, muchísimas gracias. Dale, gracias. Nos vemos. Ahí está.